Bueno, nosotros aquí en Sin Pretexto compartimos temas de una agenda de futuro que probablemente pocos suelen abordar o pocos medios suelen abordar, y recientemente les queremos contar que en Estambul, Turquía, se realizó la Istanbul Forest Innovation Week, que es como decir la Semana de la Innovación sobre los bosques, y que puso énfasis en la evidencia que vincula la degradación de los suelos y las plantaciones de ciertos bosques con las sequías y, lo más importante, los mega incendios cada vez más frecuentes y devastadores. De este tema, y por cierto temas relacionados, queremos conversar a esta hora con el académico del Diplomado en Cambio Climático de la USACH, académico y fundador del programa de cambio climático de Claxo y Flaxo, y además ex vicepresidente de la mesa de la COP16, la Convención ONU para el Combate contra la Desertificación. Hablamos de Rodrigo Andrade. Rodrigo, gracias por estar con nosotros esta tarde. No, un gusto poder conversar nuevamente, Mirna. La verdad es que estos temas parecen lejanos, pero la verdad es que para nosotros son temas sumamente cercanos y recurrentes, y estamos empezando la temporada calurosa del año. Fíjate que pasó bastante inadvertida este evento, más está en boga ahora, y después vamos a entrar ahí a las palabras de Bill Gates, que algunos calificaron como que estaba haciendo una negación del cambio climático, pero otros dicen que en realidad no están así. Ya vamos a ir a eso, pero déjame preguntarte para entender bien, porque yendo un poquito más atrás, porque tú participaste como vicepresidente de la mesa COP16, y claro, uno se pregunta, ¿qué se logró ese año? Sí, bueno, yo creo que vale la pena explicarle a la audiencia que hay diferentes líneas de discusión y negociación internacional. Creo que las más relevantes, no voy a decir las únicas, pero creo que las más relevantes relacionadas con el tema son la línea de conversación sobre cambio climático, que ahora en un par de semanas se va a desarrollar la COP30 en Belén de Pará, en Brasil, acá en el barrio. La COP de biodiversidad, que a fines del año pasado se realizó en Colombia, también se realizó en el barrio, es muy importante esto. Y la de sequía y desertificación, que la COP16 de sequía y desertificación se realizó a fines del año pasado en Riad, en la capital de Arabia Saudita, y que se va a realizar su próxima versión el próximo año 2026 Ya. en Ulaanbaatar, la capital de Mongolia. Esto es bueno transmitirlo porque, para que un poco la gente sepa por qué canal van cada una de estas conversaciones. Y específicamente en la que yo participé y que nosotros tuvimos la posibilidad de conversar a fines del año pasado, fue la de sequía de certificación. Y por una razón bien sencilla, que nuestro país eh, es receptor de los efectos del cambio climático más severos en esta parte del mundo. Y esa expresión del efecto del cambio climático para nuestro territorio nacional es la sequía. Nosotros estamos viviendo una sequía mayor de edad ya, lleva más de 21 años. Mirándolo desde el norte del país, probablemente cuando uno mira estos fenómenos desde el centro del país, dice, no, nosotros tenemos una sequía de aproximadamente 12, 14 años, pero la verdad es que la sequía empezó antes en el norte y ya es mayor de edad. Y ya se está expresando los efectos concretos de los impactos de esta sequía desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental, por cierto. Ya, eso para dejarlo como marco. Ahora, siempre se habla de estas reuniones históricas, pero que no llegan a acuerdos, ¿no? El año pasado se lograron movilizar, sin embargo, 12.150 millones de dólares para ayudar a los países que son más vulnerables a aumentar su resiliencia frente justamente a la degradación de tierras y a la sequía. Sí, es verdad. Yo creo que estas reuniones son hitos importantes porque sentarse a conversar con, no sé, con 197 países distintos, Claro, siempre es un gran desafío. De hecho, sucede solamente 2 semanas del año. Entonces, imagínate. hay que movilizar personas, recursos, expertos, gobierno, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido siempre es bueno sentarse a conversar. Ahora, concuerdo también con aquellas voces más críticas, me sumo a ellas, porque
En general se consiguen pequeñas cosas, porque si bien es cierto, de esos 12.000 y tantos millones de dólares que se movilizan para estos temas, sin lugar a dudas son significativos, pero la tarea es tan vasta, es tan amplia, es tan demandante que son montos que están muy por debajo de los cálculos que la ciencia misma ha indicado que se requieren para mover un poquito la aguja. Ahora, es una buena señal porque podemos constatar que aún en condiciones globales tan adversas como las que estamos viviendo, igual el gobierno, igual hay países que están disponibles a poner sobre la mesa cierta cantidad de recursos. Yo creo que, Totalmente. claro, las cosas tienen grises, digamos, no Por son blancas y supuesto. negras. De acuerdo, pero para ir profundizando entonces en lo que fue esta participación tuya, que tal como hemos dicho, pocos saben, ¿no es cierto?, de este evento sobre la innovación, pero además relacionado con los bosques y su implicancia en las megasequías y también en los incendios. ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Cuáles fueron los puntos más importantes ahí? Sí, yo creo que aquí hay una bajada que es importante para nuestro país y yo creo que la gente, y fundamentalmente la gente del mundo rural o la gente de ciudades de tamaño más pequeño, lo van a entender mucho mejor. La degradación de la tierra es un fenómeno a través del cual la tierra pierde su capacidad productiva por distintas razones, digamos, acidificación, sequía, no sé, una amplia gama de razones por las cuales las tierras se van degradando en su capacidad productiva. Ahora, estos fenómenos son importantes porque son tierras que se pierden para la producción de alimentos. Ese es un factor muy significativo. Pero adicionalmente, estos bosques, yo voy a hacer aquí una diferenciación. ¿Mm? Nosotros hablamos de bosques cuando hablamos de bosque nativo, pero hablamos de plantaciones forestales cuando hablamos de clones, digamos, de estas plantaciones de eucaliptos, de pino, que tú, no sé si la gente sabe, pero es una misma información genética que se multiplica millones de veces, que es la razón por la cual, por no existir esa diversidad genética, por la cual cuando hay una plantación forestal uno visualiza que no hay ningún matorral, ninguna otra plantita chiquita que crece a su alrededor, porque esa coincidencia genética multiplicada por millones de veces lo impide. No, Mira, no. La riqueza de un bosque se ve porque como que se genera una selva a su alrededor. Y esto es todo lo contrario. Entonces, si nosotros le sumamos la degradación de la tierra, le sumamos la multiplicación de estas plantaciones forestales, si le sumamos a estos fenómenos la subdivisión de terrenos para, por ejemplo, parcelas de agrado, esa subdivisión en el fondo es una subdivisión de un sistema, de un ecosistema, en múltiples partes, un charqueo de un claro. ecosistema, lo que evidentemente va aportando a este fenómeno degradatorio de la Tierra. Ahora, eso tiene una expresión, la expresión más grave de esto Ujú. es que producto de esta sumatoria de fenómenos, somos un país que estamos experimentando incendios forestales cada vez más recurrentemente y además los incendios forestales son cada vez más agresivos. O sea, son dos condiciones en paralelo y por razones que tienen que ver justamente con que se están creando todas las condiciones para que este tipo de incendios que hoy día en la componente técnica se llaman incendios de sexta generación, que son de rápido avance, donde estas chispitas, las pavesas, esas chispitas se llaman pavesas, eh, Mm, avanzan kilómetros. Entonces, los equipos de combate forestal están combatiendo de frente un fuego y estos incendios son tan agresivos que la pavesa te supera 2 kilómetros y de repente te encuentras con incendios a tu espalda. increíble. Entonces son de muy difícil combate, además. Ya, pero Rodrigo, eso tiene que ver con el tipo de plantación que está generando esa proliferación. O sea,
hace más vulnerable a incendios forestales el tipo de plantación, particularmente cuál, el eucaliptus Claro, las y, plantaciones forestales, claro, ya, y, sin y duda. el pino. Sin duda, porque son grandes consumidores de agua. Este tipo de especies Mm. requieren 7, 8 veces más agua que cualquier especie nativa que está adaptada a las condiciones endógenas de cada Claro, territorio. Esto es un trasplante de un árbol de otro lugar, se pone claro, acá y eso exacto. va secando todo y evidentemente ese tipo de plantaciones favorece este tipo de fenómenos de incendios forestales que estamos experimentando. Además, estos corredores largos, cualquiera que ha pasado por fuera de una plantación forestal, ve que hay unos corredores largos ¿cómo se llama?, de especímenes, y esos corredores son corredores de viento que hacen multiplicar además el avance rápido de los incendios. Un bosque nativo es irregular, digamos, es como la mano de Dios ahí, pero esto no, pues esto es un corredor de viento que lamentablemente también favorece la ocurrencia de este tipo de fenómenos de incendios forestales Claro, que estamos totalmente. experimentando. Sí. Sí, deja contar que estamos conversando a esta hora con Rodrigo Andrade, él es académico del Diplomado en Cambio Climático de la USACH, académico y fundador del programa de cambio climático de Claxo y Flaxo. A ver, este evento justo se realiza en Turquía en un año de muy altas temperaturas, con incendios que arrasaron con los bosques de Grecia, los Balcanes, Turquía, este evento que hubo en, no sé, California, no era California, ¿te acuerdas de un evento que hubo en Estados Unidos, pero en etapa de invierno, que fue sumamente sorpresivo? Esto fue en febrero, si no me Sí, equivoco. No sí. recuerdo el lugar exactamente. Sí, fue en la zona nororiente de Estados Claro, Unidos. pero Efectivamente. un evento muy propio, o sea, digamos, muy difícil de poder ubicar en este tipo de, digamos, épocas del año, ¿no? Pero incluso se habló en general de huracanes de fuego. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tú dijiste cada vez es más grave? ¿Por qué cada vez es más grave? Por ejemplo, este incendio de invierno que tú comentaste, que bueno que agudizaste la vista porque es un dato muy relevante. Mm. Eh, si hay incendios de invierno, significa que allí donde está ocurriendo el incendio hay algo seco, porque si no, no se quemaría. Y eso es un efecto directo de la sequía en lugares boscosos. La falta de humedad Mm. produce que las condiciones se vayan poniendo a disposición de este tipo de fenómenos. Se habla de falta de humedad, vientos y varios factores que concurren. Y en este caso concurrieron esos factores. Entonces, lo dramático de esto es que si esto ocurre en otra zona del mundo, probablemente en nuestro país también pudiera ocurrir si es que habiendo bosque o habiendo plantaciones forestales, concurra la falta de humedad, por lo tanto, condiciones de sequía, para que esto se pueda suscitar. Ahora, ¿cuál es el punto? Eh, Nosotros tú sabes que los países se preparan para la temporada de incendios forestales con anticipación, porque uno tiene que contratar eh, previamente, ex antes, tiene que contratar naves, tiene que contratar medios, tiene que contratar tripulaciones, tiene que contratar químicos, tiene que contratar un montón de cosas que uno va a utilizar durante la temporada de incendios, porque uno no puede pretender combatir incendios y salir a comprar lo que requiere en medio de este fuego. Ahora, ¿por qué es relevante? Porque nosotros en general no tenemos naves propias para poder combatir este tipo de fenómenos, porque no contamos con los recursos para poder hacerlo, porque hay que mantenerla, además, porque las temporadas de incendios son de 4 o 5 meses y mantener una flota tenéis que mantenerla durante 12 meses. Entonces, el problema es que Chile no encontraba naves disponibles porque las naves seguían combatiendo incendios forestales en el hemisferio norte producto de estos incendios fuera de temporada, como el que mencionaste. Ahora, estos fenómenos se están multiplicando y no solamente en Chile.
en California, como dijimos, en Canadá, en toda la parte del Mediterráneo, como tú comentaste, Italia, Correcto, España, Grecia, tal cual. Australia. Exactamente. De hecho, era California, aquí lo estoy revisando y efectivamente se dio con una voracidad tremenda que arrasó con todo. Ahora, entrando a nuestra realidad y también tomando en cuenta este tipo de eventos, ¿no? En el que tú participaste, ¿qué puedes sacar en limpio de lo que ahí se propuso? ¿Qué cambios puede haber y qué está haciendo Chile, digamos, para que evitar estos eventos que han sido catastróficos? Sin ir más lejos, lo que pasó en Valparaíso y la cantidad de personas muertas esto fue el año 24, fue una cuestión pero salvaje, ¿no? Que no habíamos visto. Entonces, para entender un poco qué se saca de lo que hay en estos eventos que pudiera también ayudarnos a combatir mejor estos eventos que se han generado por el cambio climático. Bueno, muchas cosas, porque hay un intercambio profundo de conocimientos y experiencias, que es la gracia de poder asistir a este tipo de encuentros. Pienso yo que en primera instancia, yo vivo acá en la región de Coquimbo, y la región de Coquimbo es la región más impactada por la sequía en el país. Entonces, uno de los aprendizajes de esta región, que tiene que ser capaz de transmitirle a las regiones siguientes, porque la sequía y la desertificación van avanzando de norte a sur, es que, por ejemplo, tenemos que hacer todo lo posible por luchar contra la sequía. Y esto significa, si vamos a tener pocas ocasiones de lluvia, pocas jornadas de lluvia, tenemos que acumular esa agua, tenemos que ser capaces de acumular esa agua. Tenemos que hacer tratamiento de aguas. No nos sobra el agua como para estar usándola y tirándola. Tenemos que tener un uso racional. Tenemos que priorizar los recursos hídricos. Aquí se está hablando muchísimo de unas plantas desalinizadoras, que yo creo que son importantes. No solucionan el problema de fondo, porque el problema de fondo yo creo que se soluciona haciendo esfuerzos de volver a crear las condiciones para atraer humedad a esta región. Eso significa restauración ecológica, reforestación, como se dice también. Eh, Aquí, por ejemplo, hay un retroceso en esta región, la región de Coquimbo, hay un retroceso del 40% de la producción agrícola. 40% mismo. Estamos hablando de que la capacidad de producir alimentos en una población creciente de personas eh, está llegando a la mitad. Te voy a dar un dato aún más, no lo voy a calificar, mejor, pero te voy a dar otro dato que tiene que ver con la producción de uva pisquera. Tú sabes que Chile cuenta solamente hoy día con una denominación de origen, que es el pisco, que lo hemos disputado un montón de tiempo con los hermanos peruanos, que es una lecera, pero que nosotros tenemos la denominación de origen porque aquí se encontró un manuscrito más antiguo, razón por la cual se le concedió a Chile esta condición. Pero, Perfecto. pero lamentablemente, Ujú. la producción de uva pisquera en esta parte del país, que es donde es la única lugar donde se puede producir pisco, se ha reducido en un 75% la Oh, producción en los últimos 10 años. ¿Qué significa eso? Que claro. probablemente en los próximos 5 perdamos la capacidad de producir pisco chileno a escala industrial, perdamos la denominación de origen, pero con todo el impacto económico y social que eso significa. Estamos hablando aquí de cooperativas como la cooperativa Capel, que tiene, no sé, 1.000 cooperados que a su vez son familias y todo el sistema de logístico integrado a ese sistema productivo. Imagínate si se suman otros elementos a este pool de productos que vamos a dejar de producir. Es importante porque efectivamente hay un vínculo entre degradación de las tierras, baja de producción agrícola, problemas sociales y aquí también hay incendios forestales. ¿Y cuál es el aprendizaje? Mm. Que no se puede hacer política pública plana, como que si todas las regiones del mundo o de un país, en el caso nuestro, se comportaran de la misma manera. Porque aquí la temporada de incendios forestales partió hace un mes y medio. De Porque aquí, hecho.
porque aquí hay sequía, porque aquí hay más Claro. calor, hay otra temperatura. Aquí en Paiwano hubo un incendio, se perdieron varias casas. En Montepatria hubo un incendio hace 3 semanas también. También se perdieron Uy, qué dramático. casas. Entonces, Sí, en lugares donde ya hay vulnerabilidad, se claro. producen más este tipo de efectos. Rodrigo, no quiero dejar de preguntarte, se nos va acabando el tiempo, pero quiero preguntarte en tu calidad también de experto, ¿no? La semana pasada estaban todos los líderes mundiales, ¿no es cierto?, preparándose para asistir a esta COP30, la que tú mencionabas, y Bill Gates lanza una declaración que fue considerado como una bomba. Dice que se está prestando demasiada atención a la reducción de la contaminación que altera el clima y muy poco respecto a la reducción del sufrimiento humano. El cambio climático, dice, no conducirá a la desaparición de la humanidad. Sobre esto, tú sabes, hicieron fiesta todos los negacionistas del cambio climático, partiendo por Donald Trump, pero algunos dicen que en realidad se malinterpretó lo que él quiso decir. A ver, ¿cómo entendemos? Bill Gates es una figura, imagínate, No, tremendamente importante en el mundo. ¿Qué mira, crees Bill tú? Gates, yo pienso que Bill Gates es una persona sumamente bien informada, no tengo ninguna duda de aquello, es un tipo inteligentísimo. Yo creo que lo que él hace es un efecto mediático para aparecer en prensa unos días antes de la COP30 en Belén de Pará. Ya, Pero lo que ya, sí, lo que sí pienso, y que es lo que está de fondo en esa frase, yo pienso que él está haciendo una división entre lo que pasa en el clima versus lo que pasa con la vida social del mundo. Y eso es indivisible. Eso es indivisible, porque parte del sufrimiento humano que él plantea, al que hay que ponerle atención, atención, claro. parte del sufrimiento humano tiene que ver con la transformación del clima. La expresión más recurrente de los efectos del cambio climático en el mundo es la sequía. Lamentablemente a nosotros nos golpea directamente. Eso significa una cadena de situaciones, como por ejemplo menos capacidad de producir alimentos, que evidentemente va a incrementar el sufrimiento humano. Desplazamientos humanos producto de esta sequía, lo que también contribuye al sufrimiento humano. Conflictos, la conflictividad, las guerras, las luchas internas por controlar zonas con agua, por controlar alimentos. Bueno, y así una seguidilla de variables que yo considero que son imposibles de aislar unas de las otras. Por eso que pienso que él está haciendo un poquito de golpe de efecto, preparando las condiciones para el debate global de las próximas semanas en Belén de Pará, pero evidentemente es imposible dividir una problemática de la otra, no, Absolutamente. no hay, no Parece, hay. totalmente. Bueno, pero vamos a ver cómo va también esa cumbre, esa importante cumbre, como dices tú. Quiero darte las gracias, Rodrigo Andrade, académico del Diplomado en Cambio Climático de la USACH, académico y fundador del programa de Cambio Climático de Claxo y Flaxo y ex vicepresidente de la mesa de la COP16, la Convención ONU para el Combate contra la Desertificación. Gracias una vez más. Gracias, Mirna, encantado, que estén muy bien. Gracias, igualmente. Hasta luego. Chao, chao.